Según el presidente Andrés Manuel López Obrador, las protestas feministas empezaron en su sexenio. Antes no habían esas protestas, empezaron con nuestro gobierno, porque valiéndose de un movimiento justo, noble, se aprovechan para lanzarse en contra del gobierno. Pero la realidad es otra. El movimiento feminista en México no empezó en 2018 y las protestas tampoco. Archivos de la Dirección Federal de Seguridad resguardados en el Archivo General de la Nación muestran que en la década de 1970 ya había feministas mexicanas tomando las calles y tienen mucho más en común con las feministas de hoy en día que la lucha por la despenalización del aborto. Antes y ahora, las feministas mexicanas han sido espiadas por el Estado. Hace 50 años, la Dirección Federal de Seguridad vigilaba a las feministas mexicanas y redactaba informes en los que describía las actividades que realizaban estos grupos y los ideales que defendían. Con el paso de los años, la vigilancia no ha cesado, por el contrario, ha evolucionado. Hoy en día, los expedientes de las feministas incluyen sus perfiles de redes sociales, fotografías de sus casas y hasta sus números de teléfono celular. Toda esta es información que recopila la Sedena y que hoy en día conocemos gracias a la filtración hecha por el grupo Guacamaya de archivos del Ejército Mexicano el año pasado. En 2018, cuando empezó su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió desaparecer el CISEN y con esto detener el espionaje contra civiles en nuestro país. Desaparece el CISEN, no habrá espionaje a opositores ni a ciudadanos y la oficina sucesora tendrá como única encomienda hacer labores de inteligencia para garantizar la paz y preservar la seguridad nacional. Lo primero lo cumplió. El CISEN desapareció y en su lugar fue creado el Centro Nacional de Inteligencia. Este centro actualmente depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a diferencia del CISEN que, cuando existía, dependía de la Secretaría de Gobernación. Pero la parte de detener el espionaje contra ciudadanas mexicanas no la cumplió el presidente. Los documentos filtrados nos muestran que los grupos feministas son perseguidos por el ejército mexicano todavía hoy en día. Pero exactamente ¿qué tipo de información tiene el ejército? Hola, soy yo. Tengo información importante antes de que continuemos con este video. A partir de aquí van a ver con detalle 3 fichas que son esta y esta. Las 3 fichas tienen información ficticia. Todos los nombres, las direcciones, los números de teléfono de celular, todo lo que vean en estas fichas es información inventada. Las fotografías no son fotografías, las generamos con inteligencia artificial, entonces no son personas reales tampoco. Es decir, todo lo que vean en estas fichas no existe, no es información real, no son los datos personales de las feministas que fueron espiadas. En el caso de los mapas van a ver la fachada de un lugar, este lugar son las oficinas de Televisa en la Ciudad de México, entonces tampoco es la dirección ni la casa de estas feministas que fueron espiadas. Es muy importante que aclaremos esto porque no vamos a publicar la información real que tiene la Sedena sobre estas mujeres, esa es información personal que estamos resguardando desde el grupo de medios y organizaciones que hicimos esta investigación, entonces eso jamás lo van a ver. Las fichas es importante que las vean para que puedan dimensionar la gravedad de la información que tiene el ejército mexicano sobre estas mujeres, pero por supuesto que no vamos a poner en riesgo su privacidad, la privacidad de estas activistas feministas, solo para que ustedes y nosotras veamos que es muy grave lo que tiene la Sedena. Entonces, en conclusión, toda la información es inventada, las fotografías que están viendo no son fotografías y no estamos vulnerando sus datos personales ni su privacidad porque eso ya lo hizo el ejército y nosotras no lo íbamos a replicar. Ahora sí, regresemos al video. Las fichas de estas mujeres contienen su nombre completo, número de teléfono, dirección, redes sociales, información de sus padres, gustos e intereses. Nosotros tuvimos acceso a fichas de media docena de mujeres. Una de ellas es una activista trans y 2 más tenían 16 años al momento de ser perseguidas
detenidas por el ejército. Sí, eran menores de edad, estudiantes de preparatoria, para ser exactas, y estudiaban en la UNAM. Pero esto no es todo. Además, los elementos de la Sedena tienen la ubicación exacta de las casas de estas mujeres. Tienen también tomas satelitales y planos de sus domicilios, así como los números de las cámaras de vigilancia del sistema público de la Ciudad de México que están cerca de sus domicilios. Este nivel de vigilancia debe tener alguna justificación, pues de acuerdo con este expediente de la Sedena, estas feministas han participado en actos vandálicos. Por ejemplo, elaboraron una supuesta bomba molotov. No la detonaron, pero sí la elaboraron. Otras hicieron una manta para exigir aborto legal y la colocaron. Además, fomentaron el traslado de otras activistas. Y una más dañó el mobiliario de un local comercial. Estos actos ponen en riesgo la seguridad nacional de nuestro país. La Sedena no nos concedió una entrevista para hablar sobre esto, pero podría haber otra manera de averiguarlo. Cada año, el gobierno de nuestro país elabora una Agenda Nacional de Riesgos, que es un documento en donde enlista los peligros y las amenazas tanto internas como externas para la seguridad del país. Entonces, ¿las feministas formaban parte de esta lista de peligros en 2019? No hay manera de saberlos porque este documento es información reservada. De acuerdo con una respuesta a una solicitud de información pública consultada por Serendipia en la Plataforma Nacional de Transparencia, estos documentos representan un riesgo real, demostrable e identificable en perjuicio significativo a la seguridad nacional porque abordan fenómenos como las actividades de grupos armados, organizaciones dedicadas al crimen organizado o al terrorismo. Organizaciones como, al parecer, los grupos feministas. Pero esto no tendría sentido porque de acuerdo con el propio presidente López Obrador, aunque estos grupos, los grupos feministas, son a menudo utilizados por la oposición para lanzarse contra su gobierno, él no está en contra de ellos. Debe de quedar muy claro que nosotros estamos a favor de la igualdad de las mujeres, a favor de que se garanticen sus derechos de todas las mujeres de México. No estamos en contra de las mujeres ni del movimiento feminista. Estamos en contra del autoritarismo, de la manipulación, de la hipocresía y desde luego de la corrupción, de las injusticias. Entonces, presidente, ¿por qué la persecución a estas mujeres continúa después de medio siglo? Para consultar más información sobre este tema, puedes visitar el micrositio Lo que no callaron las olas, un proyecto de colectivas organizadas contra el espionaje.